¿Cómo siguen viviendo el día de hoy los hijos que son de padres alcohólicos, de padres borrachos, de esos que se escondían por miedo por las noches cuando llegaba el papá borracho? Cuando tenían que correr porque él enojado les gritaba, les tiraba lo que sea encima de ellos. Aparte de vivir una pobreza extrema donde no se había nada, ¿cómo han vivido? ¿Cuánta ha sido la inseguridad? Bienvenidos a un video más atento al perdón, es el tema de hoy. ¿Cuántos y cuántos sufrimos de familias disfuncionales? De familias donde el papá era alcohólico, donde gritaba, donde necesitábamos todo. No teníamos que comer, no teníamos que beber, no teníamos que ponernos. Vivíamos de ropa regalada, andábamos sin chanclas y unos con chanclas de las más jodidas que había. Pero vivimos, sobrevivimos a todo eso. ¿Qué pasó? Muchos y muchos han caminado hacia adelante, han transformado su vida, han dicho hasta aquí bastó mi infancia para soportar todo el sufrimiento que viví con mi padre alcohólico o mi madre alcohólica. Pero ahora, ¿qué quiero hacer yo? Muchos y muchos se llevan el patrón de conducta y muchos tratan de hacer lo que vieron en casa, porque desgraciadamente eso fue lo que quedó grabado en tu cerebro como niño pequeño, ¿sí? Tu inseguridad, tu miedo, ese pánico en el que vivías cada momento cuando sabías que papá iba a llegar borracho. ¿Cuántos y cuántos sufrimos de eso? ¿Cuántos y cuántos logramos superar? ¿O cuántos se convirtieron en alcohólicos iguales? O quizás peores que los padres. Hubo muchas escenas que para muchos pensarán que es tontería, pero para un niño inocente que no tiene nada que saber, que no tiene nada que sentir, que busque el amor de los padres, la protección de los padres y tratarlos así, empezaron la adolescencia truncados. Tuvieron que convertirse en alcohólicos, tuvieron que convertirse en prostitutas, tuvieron que hacer muchas cosas porque desgraciadamente venían de ahí, donde no sabían qué era, donde pensaban que los que tenían que cuidarlos, tenían que protegerlo, o el papá que tenía que darle lo suficiente para vivir cómodamente, se los quitaba gracias al alcohol. Hubo muchas escenas, todos y muchos vivieron y muchos siguen viviendo ese alcoholismo. Ahora la drogadicción es otra historia que continúa arrasando hogares, que continúa matando a esos niños. Yo creo, y es bueno en los tiempos de hoy, cuando las muchachas dicen no quiero tener hijos, yo creo que es la mejor decisión, porque si tú andas consumiendo, andas bebiendo, te la pasas fumando, te la pasas gritando en tu hogar con tu pareja, no es necesario que tengan hijos, porque si no van a ser iguales que ustedes. Nosotros somos el ejemplo, los padres son el ejemplo de un hogar. Entonces, si tú haces todo eso, obviamente tus hijos van a seguir otra vez la historia. Ya, muchos y muchos de nosotros tuvimos que truncar nuestra carrera de juventud para entrar en vicios que nos condujeron a destrozarnos a nosotros mismos. Muchos pudieron salir adelante, muchos murieron en el intento. Muchos siguen viviendo traumados. ¿Cuántos y cuántos alcohólicos hay en las calles tirados? ¿Cuántos alcohólicos hay en sus casas que porque supuestamente son decentes? No, el ambiente no dispone ser alcohólico, no ser alcohólico. ¿Cuánto bebes? ¿Cuánto ha trastornado tu vida? Hay muchos alcohólicos de categoría durmiendo en hoteles, en casas, en camas, en cosas bonitas. Es lo mismo que los que están durmiendo en las calles. Es lo mismo. Siguen siendo lo mismo, siguen siendo alcohólicos que vinieron de familias disfuncionales. Otros se convirtieron, claro, no hay excepciones a las reglas, pero la mayor parte de los que han sufrido más es porque ya traían el sufrimiento de pequeños, porque ya traían todas esas emociones tiradas dentro de tu casa que las recogían tus inocentes hijos, las personas que más amabas en la vida. ¿Cuántos sufrimos de esos? Muchísimas gente, muchísimo. El alcohol ha destrozado vida tras vidas, generaciones tras generaciones, y seguimos haciendo lo mismo. No quiero decir que no beban. Si tú tienes la capacidad de beber, bebe. Pero si de verdad amas a tu familia, no bebas dentro de tu familia. No llegues a gritar dentro de tu familia. No le grites a tu esposa, porque la mayoría de cosas empiezas a gritar lo que tú piensas de tu esposa. Todas las cosas malas que tienes en la cabeza, con la borrachera las sacas. Eso ya, todo lo que le dijiste borracho, no es que no te acuerdas, es que eso ya lo tenías en la cabeza. Ya habías manipulado todo eso. Lo que no tenías era el valor suficiente para gritarle a tu esposa. El problema no fue que le gritaras a tu esposa. El problema es que le gritaras a tu familia entera.
donde estaban tus hijos. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia? Que pase lo mismo, que empieces a tener una esposa neurótica, una esposa enojona, una esposa que no te entienda, porque cuando no bebes eres una persona callada, tranquila, que no dice nada, pero cuando bebes te conviertes en un demonio, dicen. No, lo que pasa es que si te pasa eso, ya el alcohol no es para ti. Así de sencillo. Puedes tomar, claro que puedes tomar, siempre y cuando tú controles tu trago, tu bebida. Y te digo, no importa el escenario donde estés. Si es un escenario de clase alta, no importa. Es un escenario medio, no importa. Los de la calle es el mismo. Si para embriagarte te quedas tirado, si te domina el alcohol es lo mismo. No, muchos pensamos, o muchos decimos, o la gente, la sociedad cree que el que está en la calle tirado es el más jodido, el que no tiene nada. No, jodido también es el que está en su casa tirado, en la alfombra. Jodido es el que duerme en una cama chingona donde le ha costado mucho dinero, todo borracho, al que está tirado en la calle. Muchas veces confundimos eso porque pensamos que el tener más dinero te hace mejor alcohólico o menos alcohólico. No, alcoholismo es alcoholismo, drogadicción es drogadicción. Pero el problema no es ahí. El problema es los hijos. Sigo recalcando porque muchos de los que hemos vivido en hogares disfuncionales, donde hay un padre alcohólico, hemos sufrido muchas consecuencias, muchos traumas que nos las llevamos a nuestras familias por experiencia. Esos traumas nosotros nos los llevamos a las familias cuando desgraciadamente, cuando estamos pequeños, cuando alcanzamos a entender lo que se vive en nuestro hogar, no queremos que pase en los hogares propios de nosotros, pero desgraciadamente eso llega a pasar, casi el 100% llega a pasar porque ya se vivió, porque es un patrón de conducta que ya traemos. Y lo peor te digo, de que a pesar de que cuando eras pequeño no te gustaban todo lo que veías, todas las escenas, todo el susto, todo el miedo que tenías, todas esas inseguridades no te gustaban, no cambiaste, seguiste con el mismo patrón hacia adelante, con tu familia. Como consecuencia, sigue habiendo más familias disfuncionales, sigue habiendo muchos muchachos que tratan de alejarse de la realidad bebiendo, fumando. ¿Quién hizo eso? Todo alcohólico bebió porque el beber lo transformaba. Había un cambio totalmente. Él era él, ficticiamente, claro. Era ficticio todo lo que veía. Pero con alcohol se deslumbraba. Él podía hablar, gritar, comunicarse con todos. Mientras que sin alcohol su inseguridad era lo peor. Entonces, no era el alcohol. Era tu inseguridad, era tu mundo de donde venías, era tu familia de donde venías. No era el alcohol, no son las drogas, no son eso, no. Es que tú quieres salir de tu realidad, que es lo más hermoso de la vida. Volar de la realidad, eso todos volamos, todos queremos ser felices. Y lo desgraciadamente es que nos vamos por los caminos más fáciles. Pensamos que el beber, el que me drogue, ya con eso voy a evitar mi realidad. La realidad sigue ahí y peor, se va convirtiendo peor, especialmente cuando eres joven y tratas de tener un futuro mejor al que tenías en casa. A todo lo que careciste en casa querías un futuro mejor, pero se te metió enfrente el señor alcohol y te destrozó. Y si no te ha destrozado, te va a destrozar. Y si eres joven, que de esos que cada fin de semana sale a bailar, a compartir con los amigos, a beber. A bailar no es malo. A charlar con los amigos no es malo. A conocer muchachas no es malo. El problema es que tú vas a beber. ¿Cuántos y cuántos de nosotros íbamos a los bailes, pero primero bebíamos para andar a todo dar? Andar a gusto, sentirnos felices. Aunque nos viéramos más estúpidos. La mayor parte de la gente que nos andaba borracha nos veían a los más estúpidos bebiendo. Pero para nosotros era lo mejor. Entonces no ibas a eso. ¿Cuál es el problema natural de la gente? El problema de todos los jóvenes que venimos de esos hogares, donde se oyeron gritos, donde hubo borrachos, y nosotros seguimos queriendo liberarnos. Ni siquiera queriendo ser diferentes. No, queremos liberarnos de donde venimos. Y como consecuencia nos va peor. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que tú,
cuando andas con borrachos, te vas a casar con alguien que toma también. Definitivamente. Porque la vas a sentir más alegre, más confianza, más tranquila. Vas a disfrutar, supuestamente. Cuando en la realidad es que no hay disfrute cuando se bebe hasta morir. No hay un disfrute cuando uno es alcohólico. No hay nada que disfrute. Sigue siendo la misma chingadera, solo divisionada porque el que quiero ser y el que soy. Trata de ser tú. Trata de vivir tu vida. Si tienes problemas, no lo mezcles con el alcohol porque te van a salir peor. Y si quieres de verdad vivir tranquilo, búscate a alguien que no beba. Porque si te buscas a alguien que beba, ¿a dónde crees que vas a parar? Gracias por ver este video.